alrededor del 75% de las personas sienten algún tipo de ansiedad cuando van a hablar en público. La gente lo percibe cuando estás falsificando algo y cuando tú eres tú mismo. Y cuando me encontré con el lugar que me siento yo cómodo conmigo mismo, podía transferir eso a la audiencia que se sintiera cómoda. Hablar en público incrementa tu liderazgo. Y no les dejas pensando lo que ellos quieren, sino lo que tú realmente quieres que se lleven en la cabeza. Los primeros minutos de tu conferencia van a determinar cómo la gente va a responder. Bienvenidos nuevamente a este podcast y hoy tenemos algo súper especial que creo que todos se van a identificar con este tema. Sí. ¿Por qué fallamos al hablar en público? Creo que no hay ni una persona, porque hay siempre una primera vez, Vero, para todo. Sí. Y creo que el miedo de hacer algo nuevo y sobre todo hablar a una audiencia, porque implica la imagen que tenemos hacia las personas y cómo nos van a percibir, que es una de las cuestiones que regulan todas las palabras, acciones, decisiones que tomamos. Casi siempre el ser humano, por el ego, trata de aparentar lo mejor y tener ese miedo de poder pararnos ante un grupo grande de personas y decir voy a aventarme a hablar, pues nos pone a temblar las rodillas de vez en cuando. Sí, pero además, ¿sabes qué? Este episodio no va a ser solo para los que sienten ese terror y que dicen, qué miedo hablar. También es porque hay muchísimas personas que dicen, yo sí me aviento, yo sí lo hago. Y bueno, qué padre, ¿no? Pero no lo hacen tan bien. Me ha pasado muchísimo que, por ejemplo, hay directores de empresas, te lo puedo decir, que hay directores de empresas que dicen, yo hablo en público, yo en la conferencia. Y ojo, no porque tengas el conocimiento de algo quiere decir que eres bueno hablando en público. Sí. Exacto, comunicando es muy diferente. Así que vamos a abordar diferentes tips y estrategias para que si lo vas a hacer, de entrada que te animes a hacerlo, y que si ya lo haces, lo hagas mejor. Con excelencia, claro. Pero quiero que me cuentes tu peor ocasión. ¿Ha habido algún momento en el que digas, híjole, aquí me fue fatal, la regué en esto, algo? Dime una anécdota donde te hayas dicho, Dios mío, ya me quiero bajar y llorar. No, siempre lo cuento porque uno que no me conoce podría vernos. Es decir, wow, tienen un talento con el cual nacieron y no, o sea, son 18 años de hablar en público. Sí. Pero recuerdo la primera vez donde tenía una audiencia y me gustaba hablar en sets pequeños donde habían 5 personas o en una mesa y ahí no tenía problema al comunicar, opinar, etc. Pero me hicieron una invitación a hablar ante un público y eran alrededor de 100 personas. Y preparé muy bien mi tema, creo que sobrepreparé el tema, que eso es... ¿qué quiero decir con eso? Es que traté de documentarlo y argumentarlo exhaustivamente y llegó a ser aburrido mi tema. Okay. Y el tiempo, Vero, me pusieron, tienes 1 hora de la conferencia. Y dije, no, sí, es todo lo que tengo aquí de argumentos, tengo para 4 horas sin problema. Y a los 20 minutos había... Exactamente, Vero. Entonces paso al frente y voy sudando, o sea, voy muy nervioso, empiezan a sudarme las manos. Me paro al frente al atril y donde estoy pongo ahí mis notas y recuerdo que no me movía. Estaba como que diciendo, bueno, no quiero que me dé miedo, pero con una mano, eso es inseguridad, pero me aplomo agarrando el atril y con otra el micrófono. Y el micrófono decía una de dos, o se patina de todo el sudor de la mano o lo aprieto tanto que lo voy a romper. Entonces agarro el micrófono y empiezo a hablar y... no tenía contacto visual con la gente porque me sentí inseguro, entonces empiezo a leer notas y notas y notas. Y todo lo que según yo preparé para 4 horas se acaba en 25 minutos. Y nada más digo gracias. Y dejo el micrófono. Pero eso sí con estilo. Sí, lo puse ahí, le dije muchas gracias a todos y todos se quedan. Y la otra media hora, no sé qué onda con eso. No. ¿Y qué hiciste? No, me fui caminando, pero por dentro decir, ¿qué acabas de hacer? Fue lo más horrible que acabo de ver, no hubo nada de lo que aprendiste en oratoria, nada. Y salí ahí y el pensamiento con el que luché es, yo no nací para poder comunicar, no es mi estilo, no soy yo. Y bueno, pero lo volví a intentar, eso fue lo importante. Y con el tiempo descubrí que tenía que encontrar mi estilo y mi manera de hacerlo y aún hasta a lo que te dedicas de asesora de imagen, que yo no me sentía cómodo.
llevándome un traje. Yo soy una persona, digo, sí me gustan los trajes para las ocasiones, pero prefiero el contacto. Siempre he dicho que soy del pueblo para el pueblo, ¿verdad? Me encanta estar como casual, casual formal y eso, pero no, nunca como elegante. Me sentía fuera me sentía como si fuera el granito, la piedrita en el frijol, o sea, entre todas las personas. Y cuando encontré mi estilo pude disfrutar y pude comunicar mucho mejor. Oye, pero lo bueno fue que te atreviste a volver a hacerlo. Sí. ¿Qué pasó la siguiente vez después de esa? Pues ya fue menos peor. Pero me refiero, ¿tú cómo ibas? Porque si ya la previa había sido fatal, digamos, ¿cómo te atreviste? Pues ahorita estoy tratando de recordar, pero creo que me dijeron, no, pues puedes, queremos que vuelvas a hablar, y sí me hicieron un feedback, una Sí, retroalimentación, y dentro de la retroalimentación pues me pegó en el orgullo un poco, pero dije, está bien, o sea, si tengo que hacerlo y sé que es parte de lo que eh, quiero hacer en la vida, pues tengo que volverme bueno en ello. sí. Y regresé, ya no leí tantas notas, traté de prepararme conscientemente, de hacer más contacto visual, de las pausas que tenía, del desarrollo, y empecé a hacerlo de manera diferente, y progresivamente fue que me fui encontrando. Pero fue una tras otra, y ahí en hablar en público creo que es base el de si te caes, tienes que levantarte. Sí, sí. Pero ahora sí, cuéntanos, ¿para ti cómo fue? Fíjate que yo la vez que sí me sentí como muy insegura fue también de mis primeras conferencias. Pero además, fíjate que esas primeras, pero habrá sido, ¿qué te gusta? La cuarta, a lo mejor quinta. Pero antes de esas yo había dado conferencias en universidades, con gente joven, entonces como que fluía mejor. Sin embargo, en esta yo estaba muy emocionada y muy nerviosa porque literal me contrató una empresa, me voló a Guadalajara. Entonces imagínate, tu primera conferencia que te sientes súper pro, ¿no? Ay, voy a tomar mi vuelo, a llegar a dar mi conferencia. Y llegamos y obviamente yo pregunto cuál es el perfil de la gente con la que voy a hablar, sus edades, todo, para saberlo y enfocarlo mejor. Y yo cuando vi las edades, eran muchas personas de entre 40 a 60 años. Y de entrada yo tendría ahí en ese tiempo a lo mejor unos 24, 25. Y para empezar, el síndrome del impostor, ¿verdad? Como siempre decimos, llegas y dices, híjole, tú, chavita, ¿qué le va? O sea, como que la gente grande más bien te ve y dice, ¿tú qué me vas a enseñar? Sí. Porque muchas veces juventud está asociado con inexperiencia. Ajá. Entonces yo decía, bueno, primero enfrentar ese nervio. Y cuando llegué, fíjate que yo estaba sacando hacia algunas cosas que yo iba a presentar y todo, y la gente iba entrando. Entonces la gente iba pasando atrás de mí. Y de repente pasó un señor, y yo no lo vi porque estaba volteada, pero él dijo, ¿viste el tema que nos van a dar? ¡Qué flojera! ¿Y la monita esa que está en la foto qué? Así. Y yo creo que, ay no, y yo dije, tengo que voltear a ver quién es y dónde se va a sentar, porque pues hay que ubicar como esas personillas que luego quieren como influir, ¿no? En el grupo de forma negativa. Y dije, chin, no, me temblaban las piernas, Brian. Yo dije, ay Dios, sí, de verdad, tú habla por mí y dime las palabras correctas que tengo que decir, porque estaba ya muy nerviosa. Eso sí, creo que me predispuso bastante. Sí, claro. Entonces, sí. Y entonces así del tema de flojera y esta monita que, ¿no? Entonces yo traté de, pues, que no se me notaran los nervios, el estrés, y empecé a dar mi tema. Mi tema se presta mucho para también hacer algunas bromillas, ¿no? Y entonces como que soltaba el chiste, digo, no soy estandopera, no me pongo a contar chistes, pero soltaba un chistecín ahí, la gente se reía. Y de pronto yo empecé a ver que él empezó a tomar notas. Y entonces yo dije, o una de dos, o le está gustando mi tema, o al rato me viene el ataque o algo, ¿no? Exacto. Y entonces empezaba a ver yo que anotaba, y uy, y entonces, pero yo decía, no te concentres también en él, concéntrate en la gente que está participando, Eso, que está sí, agradable. Claro. Y entonces, pues yo estaba bien y todo, y de repente hacía una pregunta y él levanta la mano. Y yo, pues así. ¿Y tú, alguien más? Ajá, tú, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? No, pues claro, leí la palabra, ¿no? Y de repente él, no, pues yo opino que esto, dio su opinión bien, participó. Qué padre. Y de repente yo, así como que me relajé y yo seguí en la conferencia y él siguió haciendo anotaciones. Y entonces me di cuenta que estaba anotando porque le interesaba realmente. Y al final, pues ya, digo, tampoco es que se acercó a felicitarme ni nada, pero me dio la mano, muchas gracias por la conferencia y se fue. Entonces,
solté así, de verdad respiré, pero ¿cómo es todo? Es el que tú escuches algo y ya te predispone y entonces empiezas a sentir el nervio, pero si ves a la gente y uno te sonríe y uno está hostil. Entonces, son muchas cosas que les voy a decir algo. Siempre pasan. Siempre, sí. Lo sientes terrible la primera vez, pero ese tipo de gente te lo topas en la segunda, en la tercera, en la quinta, en la número 100 conferencia. Siempre a eso. Entonces tenemos que ir como muy bien preparados para saber sortear todo eso y que emocionalmente no te impacte, como para que te destroce y tengas una pésima conferencia, curso, taller, plática, lo que sea que vayas a dar. ¿No? Y que para empezar te topaste con él, ¿no? Y ese comentario yo creo que en el fondo de la cabeza está, y la monita, ¿y quién es la monita? Y uno, yo soy la monita, ¿no? Presente la bonita. Pero sí te puedes sabotear. Lo bueno es que lo Claro. supiste como manejar y tener aplome en el escenario a pesar del comentario. Sí, entonces, pues da mucho miedo, da mucho estrés, da nervios y siempre va a dar, aunque tú llevas 18 años, ¿a poco no cada vez que te pones ahí piensas, digo, ya no es el mismo estrés que antes, pero sí piensas, ¿cómo será este público? ¿Cómo va a reaccionar? Porque hay públicos muy diferentes. Bueno, contaré algunas historias ahí ahorita dentro de ello porque sí, tienes razón y hacerlo transculturalmente cuando tienen diferentes usos y costumbres, Claro. prejuicios o ante etnias con los indígenas y todo es muy diferente dar una conferencia. No, ya me imagino. Pues vamos a arrancarnos y quédense porque esto les va a encantar. Denle like, suscribirse, compartir y todo desde antes de que empecemos porque esto va a estar bueno. Está muy bueno. Pues para todos los que tienen terror a hablar en público, no están solos, no estamos solos. Hay algo que se llama la glosofobia, que es el terror a hablar en público. Pero déjame decirte que a lo mejor lo que tú sientes no es terror, horror, qué miedo, no puedo pararme ahí. Hay gente que sí, esos son los que padecen la glosofobia, pero alrededor del 75% de las personas sienten algún tipo de ansiedad cuando van a hablar en público. Y esto puede ser en sudar las manos, ponerse rojos, que se les quiebre la voz o de plano decir no puedo. ¿Sí has visto esas personas que están ahí hablando y no? Y de verdad los vence ese terror y dicen, se paralizan y ahí quedó. Entonces, fíjate cómo al menos, o sea, más del 75% de las personas sufrimos algún tipo de ansiedad. Entonces, para empezar, es saber esto, que ponernos ahí, algo nos va a detonar en nuestro cuerpo, que nos va a empezar a generar esa ansiedad, ese estrés, y tenemos que tener mecanismos de defensa. Sí. Uno de ellos, que a mí me funciona mucho, es la respiración. Y cuando yo doy cursos para hablar en público les digo, tienes que aprender a respirar, porque eso te va a servir para muchísimas cosas, para controlar la ansiedad, para que cuando estés hablando no estés, y no sé qué, y entonces no sé qué me dé. Y entonces, ¿sí te ha pasado que has escuchado gente que está hablando y ves cómo les falta el aire? Sí. Porque no saben respirar. Entonces la respiración es parte súper importante para controlar esa ansiedad, para que no te escuches así que estás tomando aire, también para que puedas modular la voz. Sí. Eso también es súper importante, porque si hablamos plano, que eso ya lo vamos a hablar más adelante, pero en un mismo tono, la gente se aburre. Sí. Entonces fíjate cómo la respiración es súper útil para muchísimas cosas. Bueno, es básico para poder hablar en público. Otra cuestión es meditar. Eso. Meditar también te ayuda a bajar el estrés, visualizarte, también el cómo vas a estar hablando, diciendo tu tema. Prepararte es básico, no hay más, te tienes que preparar en tu tema. Y yo creo que esa es la clave principal, Brian. Te tienes que preparar. Yo siempre les digo, no hay mejor inversión, y no porque yo lo haga, para que compren mis servicios, pero yo siempre les digo, no hay mejor inversión que un curso para hablar en público. Sí, es importante. Porque se detona completamente tu autoestima, tu confianza, tu seguridad personal e incluso tu liderazgo. Sí, no es de querer, es de saber que necesitas tener esas habilidades si tu trabajo requiere hablar en público. Uh-huh. Y creo que es algo importante, preparar la mente y preparar lo que vamos a llamarle corazón. Pero corazón me estoy refiriendo a toda la parte emocional y todos los miedos que podría haber, qué estoy sintiendo con el sistema nervioso dentro, ¿no?, de las emociones. Y uno de los tips que diste, y es muy bueno, es lo que yo hago es ponerme mis audífonos y estoy escuchando música.
estoy escuchando música que me relaja y estoy meditando en el tema, estoy dejando que la inspiración entre a mi corazón y me empiece a recordar ejemplos, me empiece a llevar a conectar puntos que creo que son importantes, pero tomo media hora. Siempre media hora antes de hablar estoy yo en un estado de relajación, en un estado de inspiración. Y cuando siento esas emociones conectarse con el mensaje que voy a decir, sé que estoy listo. Y no podemos hacerlo como un día antes, tiene que ser en momentos antes donde vamos en camino a la conferencia. Siempre llego antes, no me gusta llegar rayando porque me pongo nervioso y entrar tenso a hablar es un mal inicio. Vas a entrar en un inicio muy rasposo y va a ser complicado tratar de ecualizar y llegar a un momento de solidez o de firmeza. Pero si tú ya llegas firme y sólido, es muy fácil dominarte en el escenario. La otra cosa que también mencionabas es respirar. Si estás muy tenso por hablar en público, respira. Y hay respiraciones, hay algo que es táctico y lo utilizan aún las ramas de la milicia, que cuando estás tú estresado y tu mente se bloquea, porque el estrés bloquea el pensamiento, hace una visión de túnel y eso hace que sea muy limitado el campo de acción. Y respira uno. Y hace este punto y luego profundo y sueltas ligeramente y lo haces 3, 4 veces y no hay forma de que la ansiedad pueda seguir cuando estás respirando de esa manera, porque la oxigenación satura y la saturación de oxigenación en la mente hace que se aclare. Y cuando hacemos ese método de respiración, el método de meditación, cada uno puede tener hasta motivación cuando vas a salir y escuchas, ¿no? Hay algunos reels motivacionales que están muy buenos. Yo lo hago para hacer ejercicio, que se levanta, te vas y entonces me empiezo a alimentar emocionalmente y salgo en ese estado anímico que va a ser muy bueno para el escenario. Otra cosa es, ya dentro del escenario, si te da miedo porque es imponente cuando tienes ya una audiencia y todos los ojos están viéndote a ti. Sí. Y si no estás en un escenario como si fuera un auditorio que están las luces bajas y los reflectores te dan en los ojos, ahí puedes hablar porque le estás hablando al reflector, o sea, no ves nada. Cuando estás al frente y te pega el reflector, no ves a la gente, solamente ves una luz y escuchas las voces y lo que está pasando, pero no ves. Pero si estás en un auditorio diferente donde la iluminación no requiere que te apunte un reflector, estás viendo la cara de todos. Sí. ¿Y qué pasa cuando ves la cara, Vero? Del que te dice, ¿y esta monita qué? No, tú los ves cruzados de brazo y con una cara de, ¿y ahora qué? O viendo el reloj. Sí. Y si te enfocas en eso, pues te da para abajo. Pero para ti no te ha funcionado, Vero. A ver, coméntame, que yo busco a la persona más alegre y más entusiasta y en él estoy fijándome. Y luego, obviamente, en el manejo de escenario tienes que ver el punto céntrico del salón y hasta atrás para que la gente se sienta que estás hablándole directamente. Sí, justo eso que dices, ya cuando... Es que el previo, todo esto que estamos mencionando, el previo es súper importante. De entrada, como dice Brian, yo también, Brian, siempre llego una hora antes de donde tengo que, una hora. Y literal siempre le pregunto al cliente, ¿puedo llegar? Sí, o sea, es que una hora antes no estamos, bueno, media hora antes necesito. ¿Por qué? Porque tienes que fijarte en todo. Mientras más preparado vas, más seguridad tienes. Entonces, por ejemplo, yo llego y digo, a ver, ¿cuál es el escenario? Ok, ¿hay cables? Porque luego yo voy con tacones. Entonces digo, ¿hay cables por aquí donde yo me pueda tropezar? Ah, mira, este está suelto, ¿lo podrías pegar? Ah, bueno, sí, perfecto, ok. ¿Con qué micrófono voy a hablar? ¿Con uno de mano, un lavalier? Todo eso lo tienes que preguntar. Y sobre todo si es un micrófono de mano y nunca en tu vida has agarrado uno, es importante practicar días antes. Porque luego hay personas que les dan el micrófono y como no están acostumbradas a él, pues lo traen así, ¿no? Aquí de cable, de maraca, y entonces están hablando por acá y el micrófono anda ahí moviéndose por todos lados y no se escucha. Entonces la gente te tiene que estar el micrófono. Y entonces todas esas cosas que te hacen ver que está saliendo mal, te estresan horrible. Entonces yo siempre les digo, practiquen, agarra una pluma, el cucharón que tengas en la cocina y como si tu cabeza tuviera un imán con el micrófono. Entonces yo les digo, literal practica, así aunque sea muy exagerado en un principio, claro, cuando lo hagas va a tener que ser sutil, pero en la práctica giro con el micrófono, levanto la cabeza, levanta mi mano, bajo mi cabeza, baja mi mano, giro a la derecha, giro a la izquierda, pero de esta forma el micrófono siempre va acompañando a tu voz y siempre te vas a escuchar. Sí, y mantén tu codo pegado a tu costado y tu mano aquí, nada más donde te mueves, como si tuvieras un cabestrillo.
Entonces te mueves de izquierda, derecha, abajo y tu brazo se mueve Sí. con esto, porque he visto igual lo que dices que empiezan, hola, buenas tardes, y empiezan a bajar, a bajar, a bajar y ya lo traen casi al cinturón. Y el pobre ingeniero de audio está sube y sube y sube y de repente, pero, y le das un jalón y saturas todo el audio y la gente, o sea, sí es bueno, ¿no? El saber cómo manejar eso, qué Y ahorita importante. que dijiste el controlar ese brazo, el brazo que tienen libre, o si les ponen un lavalier y las dos manos las tienen libre, híjole, también por favor, El manejo de el los brazos. manejo de los brazos. En la vieja escuela les decían, si vas a agarrar un micrófono, mete la otra mano en el bolsillo y da mucha seguridad y mucho liderazgo y mucha autoridad. No es verdad. No. Siempre tener las manos afuera, que te vean las palmas de las manos. Confianza, cuando abres las Confianza, manos. exacto, hace mejor conexión con la gente. Entonces hay que ser muy conscientes también de nuestros gestos, nuestros ademanes, porque también si estamos nerviosos estamos dale y dale el cabello, dale y dale la blusa y nos estamos tronando las manos. No. Entonces tienes que hacer todo ese previo que te dijimos para tener control de tu cuerpo, porque eso comunica más que tus palabras muchas 100%. veces. Pero siempre tiene que haber este previo. Entonces, ya que estás ahí, a ver, la presentación, déjame correrla. Si tienes videos, vamos a ver que se escuche. Entonces, todo eso te va dando seguridad. Sí. Ya dices, ya sé que corre, ya sé que el video corre, ya sé que el video suena, ya sé que no hay cables, ya sé que... Y entonces vas controlando el ambiente. Porque si no, llegas y, no corrió, ay, a ver, dale play, a ver, regrésenle, a ver, aváncenle. No, entonces te empiezas a poner nerviosa, la gente es como, ¿de qué onda con esto? Entonces yo sí les sugiero que el previo sea básico y que controles lo más que puedas. Así la gente diga, ay, qué persona tan más enfadosa. No importa, también te vas a ver muy profesional. Sí. Oye, quiero checar esto, oye, déjame escuchar, oye, ¿en dónde van a estar sentados? Oye, yo tengo que estar parado aquí arriba. Y bien lo dijiste tú, encontrar tu estilo te hace fluir mejor. Yo he estado en lugares donde está el escenario, pero yo siempre pregunto, ¿me puedo bajar? Me puedo bajar con la gente porque también es muy mi estilo. Sí. Hay gente que le fascina estar arriba, ¿eh? Hay gente que, no estoy diciendo que esté mal, pero hay gente que le fascina aquí, yo arriba, la gente toda abajo. Yo sí puedo, digo, si no es una audiencia tan grande, me gusta bajarme, me gusta acercarme un poco más. Entonces también es ir encontrando tu estilo, qué te hace sentir más cómodo, pero siempre preguntar. Sí, no tienes toda la razón porque si controlas los imprevistos, entonces puedes fluir, ya te quitas eso de la mente. Es como cuando está uno tratando de hacer algo en la mañana y estás leyendo un libro, haciendo algo, pero tienes los pendientes detrás de la mente, no te van a dejar concentrarte. Entonces cuando llegas antes y le dices, a ver, por favor, pruébame el micrófono, que funcione, cómo va, cómo se coloca ese previo, el controlar el ambiente es algo que nos va a quitar el pendiente de si vaya a fallar el audio, etcétera, que sí llegas a pasar también y ahí hay que buscar la manera, sí. improvisar, etcétera. Pero creo que ese previo que dices es importante, ya que estamos en el escenario, cómo nos manejamos, porque tienes que ser tú mismo. La gente lo percibe cuando estás falsificando algo y cuando tú eres tú mismo. Y todas mis conferencias llevan anécdotas de vida. ¿Por qué? Porque me conecto con la audiencia y con mis anécdotas quiero que se conecten conmigo. Y entonces abro puntos. Al día de hoy, que ya de 18 años adentrado en no llevo notas, ya lo tengo todo en la mente, entonces no necesito atril, lo que hago es conectarme más con la audiencia y verlos a los ojos, soy más interactivo, me gusta hablar con la gente, no me gusta que solo escuchen lo que estoy diciendo, sino que me gusta que reflexionen, porque parte del aprendizaje es meditar o reflexionar en lo que estás escuchando. Y también vas a dar una conferencia a gente y quiero saber dónde están ellos también. Si ellos tienen un problema, si hay algo que quieren que haga más énfasis en esa situación, me dedico más a esa situación que dar en general nada más como puntos y comas. Y lo del vestuario que decías al principio, yo a los 21 años comienzo con esto y me requerían traje, ¿verdad? De traje y zapato. Y pues uno en México ya creo que ni las empresas ya requieren la vestimenta tan formal, sino nada más ropa... Más que business sea- casual, ¿no? Exactamente, entonces a mí me hacían pararme ahí y digo, pero si yo no estoy acostumbrado, porque no trabajo como en un ambiente que me requiera siempre estar trajeado. Y parecía niño de kermés, ¿verdad? O sea, lo llevan al niño a la boda Y la corbata. y de repente ya me empezaba a jalar la corbata, me desabotonaba porque pues el cuello ya me apretaba, me arremangaba porque me gusta como esa imagen de manos a la obra. Y creo que parecía que le pasaba a alguien el saco, me quitaba la corbata.
Entonces me sentía incómodo porque ¿No me eras sentía tú? que no era yo, Ajá. exactamente, que estaba vendiendo una imagen que no. Pero progresivamente empecé a llevar una ropa más casual, una camisa de vestir, un pantalón de vestir, zapatos, hasta que dije, no, pero yo soy, en el día a día ando de jeans, Ajá. ando con botas o tenis y ando con una camisa o playera. Ujú. Y cuando me encontré con el lugar que me siento yo cómodo conmigo mismo, podía transferir eso a la audiencia que se sintiera cómoda. Y empecé a encontrar mi estilo, aunque sí manejaba como las cosas de oratoria, ¿no? La posición de las manos, cómo estás con el escenario, ver a la gente. eh, ¿Qué otra cosa es importante? El modular la voz. Sí. No soy alguien gritón, no me gusta gritar, pero percibo también la audiencia. Sí. Y si la audiencia la veo que está uno bostezando, están así, lo que hago es empezar a meter más historias, más datos interesantes, más interacción con la gente para que la gente empiece a responder. Ujú. Entonces son cosas que se van aprendiendo, pero lo que dijiste es importante. Yo le agradezco a mi mamá, ¿verdad? Que desde chico me llevó a clases de oratoria. Ah, Yo no quería. padrísimo, Yo ajá. es en mi vida voy yo a estar utilizando oratoria. ¿Para qué? Declamación. Sí. Declamación es donde hacer énfasis, donde hablar de acuerdo a los sentimientos que quieres transmitir, cómo lo Ujú. vas a hablar con la voz y la presencia de tu cuerpo. Sí. Y yo decía, esto es inútil, pero con el tiempo le agradezco a mi mamá, Ujú. porque me acordé de las bases y decir, bueno, si quiero transmitir emoción, ¿cómo hago las pausas? Y como hablo mucho de cuestión reflexiva, cuando estoy diciendo algo, digo, vamos a pensar un momento en esto y transfieres la emoción. Sí. Que justo estuvimos calificando un concurso de poesía el sábado y me encantó porque había gente que lo hacía pues con la estructura poética, pero cuando se trataba de comunicar emociones es muy diferente. Y escuchaba a algunos jóvenes declamar y le veía las lágrimas y eso y se sentía lo que estaban diciendo. Y Te para mí es lo comunicaba. importante, porque Ujú. comunicación es eso, no nada más conocimiento, sino Sí. transfieres quién tú eres. Exacto, no es pararse a hablar en público, no es de qué voy a hablar. Yo siempre les digo, ponte en tu cabeza qué quiero comunicar y qué mensaje quiero dejar. Creo que para mí eso es básico, porque a lo mejor tú dices, voy a hablar de cómo ahorrar, cómo manejar tus finanzas. Ah, ok, ese es el tema, pero ¿qué mensaje quieres dejar? Eso es. Entonces es muy diferente tener un tema a tener muy claro tu mensaje. Y hay veces que nosotros como oradores ni siquiera lo tenemos claro. Entonces estamos hablando y contamos anécdotas y decimos de lo que nos acordamos y citamos y esto, pero realmente no llegas a nada. Entonces la gente se queda como de, si te preguntan, ¿de qué habló? Pues, y entonces como hablas de todo y nada, la gente no se lleva nada. Qué importante. Entonces siempre que estés armando como tienes que planearlo bien y aunque tú ya seas experto en un tema, siempre es bueno actualizarte, ver si hay nuevas estadísticas. Entonces planea bien tu desarrollo, tu contenido y pon siempre eso. Este es mi tema, pero este es mi mensaje. Y tu mensaje, yo siempre les digo, es como tu eslogan publicitario de tu conferencia. Por ejemplo, les voy a inventar ahorita. Hablar en público incrementa tu liderazgo. Este quiero que sea mi mensaje de este episodio. Y entonces estamos, sí, que la postura, la vestimenta, porque hablar en público mejora tu liderazgo. Sí. Y entonces lo estás repitiendo y entonces como que la gente va embonando, ah, ok, hablaron de vestuario, hablaron de presencia, hablaron de controlar tus nervios, hablaron de esto, porque cuando tú hablas en público incrementas tu liderazgo. Entonces ya les dejas algo muy claro. Y no les dejas pensando lo que ellos quieren, sino lo que tú realmente quieres que se lleven en la cabeza. Entonces planea muy bien, desarrolla, documentate. Es bueno leer de tu tema estadísticas, tener anécdotas, porque cuando llegue a pasar, como Brian dice, me quedé en los 25 minutos, ahí puedes meter, tenía una anécdota y conozco de estas estadísticas y entonces puedes empezar a improvisar pero con conocimiento y Eso. documentado. Eso te va a ayudar muchísimo. Sí, y cómo estructurar el mensaje, creo que es bien importante. O sea, tienes el tema que vas a hablar, tienes tu introducción, tienes como la forma que vas a utilizar o manejar la introducción, puedes citar a algún autor, puedes decir una frase que tenga punch y te va a ayudar a conectar con la audiencia, porque es vital, los primeros minutos de tu conferencia van a determinar cómo la gente va a responder. Sí. Entonces, si tú empiezas con algo dinámico y atractivo o algo fuerte, la gente se va a enganchar.
Y después de eso ya viene el desarrollo. En el desarrollo pues vas a dividirlo en subirlo como una cumbre, ¿no? Los vas a ayudar a subir a la montaña, van a llegar al punto clímax del mensaje y después en la bajada para aterrizar el mensaje lo vas a poner en una forma práctica. Sí. Porque si ellos se van y dicen, wow, qué conocimiento y qué presencia y qué carisma tiene el que habló, dices, eso no es lo que quieres comunicar. ¿De qué te sirve a ti? O al menos no es lo que yo quiero hacer. Claro. Pero hay gente que sí le gusta, eso es más entretenimiento. Pero si tú quieres dejar un mensaje, tienes que ayudarle a la gente a hacer una recapitulación de lo que hablaste. Y dices, bueno, lo que aprendimos hoy es A, B, C. ¿Y cómo lo pueden llevar a la práctica? Que eso es todo lo que hago en mis mensajes. Digo, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Qué les parecería si, no sé, si estoy hablando de caridad? Digo, ¿cómo practicar la caridad? ¿Por qué no hacer a la semana 3 buenas obras? Y ser intencionales. Entonces, ¿qué podrías hacer? ¿Quién vive cerca de ti? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿De qué manera? ¿Qué recurso tienes para hacerlo? Ah, pues puedo invitarle a comer a la persona que me encontré en la calle, etcétera. Pero con eso ya dejo algo que sé que se quedó, transferir entendimiento a la persona. Sí. Que digan, entendí lo que escuché. Y sé cómo aplicarlo, Exacto. además. Eso es lo importante, Vero, porque en eso entonces haces mensajes que... Si tu mensaje de la conferencia va enfocado a transformar personas, que eso es a lo que me dedico, desarrollo de personas y líderes, entonces necesitas ser práctico. Sí. Porque de nada te sirve tener toda la oratoria, toda la parte de conocimiento, estadísticas, presencia, carisma, si no dejas algo en las personas. Y ¿sabes qué? Sobre todo ahorita que dijiste este proceso de la conferencia, inicien fuerte y cierren fuerte. Eso. Entrar así y que lo primero que diga sea, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, me llamo Verónica y el día de hoy yo les voy a platicar. No, hombre, ya, si tienes 7 segundos para cachar a la audiencia, ya los perdiste. Entonces, no empieces con lo mismo de todos. Investiga inicios fuertes, haciendo una pregunta. Oye, ¿cuándo? Como dice Brian, ¿no? Si va a hablar de caridad, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? Entonces, como que, ay, entrando, sacude, exacto. Y no tengas en tu cabeza que a fuerza tienes que llegar diciendo, hola, ¿cómo estás? Soy Verónica. No, puedes decir, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? Soy Verónica Beana y hoy les quiero hablar de caridad, bla, 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 y te sueltas. Puede ser una pregunta, la cita de un autor, una estadística, como ahorita el episodio, ¿no? El 75% de las personas sufrimos ansiedad al hablar en público. Somos Vero y Brian y hoy les vamos a hablar, bla, bla, bla. Entonces date cuenta cómo no tenemos que empezar con hola, comentan. O peor, cuando llegan tarde, hola, una disculpa por haber llegado. Hijo, no, y dices, no, ¿por qué lo haces más evidente todavía? Y cierran igual, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y la gente como que, bravo, no, tú tienes que cerrar con un punch que la gente solita diga, wow, no, ya acabó, y solita te aplaudan. Por eso se necesita mucha preparación. Sí. No te vas a ir a la primera, nunca nos salió a la primera, esa es una realidad. Y nos seguimos capacitando, Brian, porque cada vez que lo hacemos es un reto diferente. Sí, cada audiencia es diferente, pero bueno, eso lo abordaremos en Patreon, ¿verdad? Porque las audiencias también es un reto, porque estás conectando con un grupo de individuos y es tan importante que sepas identificar a quién le estás hablando y que puedas hacer un puente donde cruces la brecha que hay, puede ser de edad, puede ser cultural, pero tú al entenderlos y descifrar quiénes son y tocar sus temas, citar a sus autores, hablar de los padres de la patria del lugar donde estás, esto te va a ayudar a que la gente se conecte. Claro, y que digan, es algo interesante, es algo para mí, porque eso es lo más importante, que tú como orador sepas lo valioso que es el tiempo de la gente y te están dando ahí 1 hora, 45 minutos, 20 minutos, 2 horas, les tienes que aportar algo. Hay que honrarlos, sí. Exactamente. Y llegamos a la hora de la confesión, así que Brian, pícale al botón para ver en qué aprietos te va a meter nuestro confesionario. Veamos, a ver. Dice, ¿alguna vez se te ha olvidado el tema de que estás hablando? Pues, ¿de qué era este episodio? Creo que es más común de lo que parece, Vero, porque cuando estamos pensando, está al mismo tiempo llegando creatividad y la mente sigue... La mente es una computadora que está tratando de resolver, descifrar, conectar los conceptos, el conocimiento, la memoria. Entonces se abre como en la computadora muchas ventanitas
y podríamos verlas, o no sé si te pasa a ti, pero por rango de importancia digo, esto estaría bien conectarlo. Y trato de lo que adentro tengo 20 ventanas y estoy con un micrófono hablando y trato de conectarlo. Y si hablo una anécdota, de pronto digo, ¿y a dónde iba con esta anécdota? No. ¿Y cómo retomas? ¿Qué es lo que quería decir con esta anécdota? Pero no lo comunicas. O sea, la gente, tú estás diciendo la anécdota y dice, bueno, va a llegar al punto que quiso decir. Y tú no sé cuál, pero llegaré. Sí, exactamente. Yo por dentro estoy orando, Señor, ayúdame a llegar al punto. Pero cuando pasa eso es no entrar en pánico, nada más seguir diciendo, describiendo como la escena que estás poniendo y con el tiempo va a venir como el recuerdo. Y si no recuerdas, pues puedes, no sé, concluir con algo parecido o similar a lo que estás hablando y después retomar. Pero sí requiere habilidad, ¿eh? Mucha gente se llaman, en inglés le dicen rabbit trails, como seguir las pistas como el conejo Alicia en el País de las Maravillas. Y cuando están hablando, de repente empiezan a irse por un lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado. Y el problema es que la audiencia puede decir, ¿y qué es lo que dijo? ¿Para dónde va? Entonces, que sí me ha pasado sí. Y una vez sí me tuve que reír y dije, bueno, volvamos al tema. Ya me salí del tema porque no supe qué estaba concluyendo, pero me tuve que regresar al darle un cierre, como decir, ya no me voy a seguir por ahí, ¿verdad? No me voy a entrar más minutos divagando, voy a tratar de recuperar. Y dije, bueno, pero vámonos a regresar al tema. Y esa fue la manera en que la recuperé. Pero qué válido es llegar a un momento en el que pues hasta te ríes. Somos humanos, es que hay que recordar eso, que no tenemos que pensar, tengo que ser perfecto allá arriba. Tienes que conectar. Entonces, si también pues tú estás hablando y de repente dices, oye, a ver, ya, sigamos en el tema, pues la gente también va a decir, bueno, pues sí, se ríen contigo y punto, pero exacto, hay que aprender a reírnos de nosotros también. Eso es, sí. Sí, la risa puede recomponer todo lo que se está diciendo. Y como tip aquí yo que podría agregar es que yo siempre pienso en 3 puntos importantes en mi desarrollo. Para que cuando yo vaya a algún lugar, porque claro, también a mí se me ha ido la onda de que dónde estábamos, pero como que piensa en cuál va a ser tu inicio, en tu desarrollo, piensa en 3 puntos importantes. Yo siempre les digo, en vez de estar pensando, ¿qué más voy a decir, qué más voy a decir, qué más voy a decir? Piensa, ¿qué quito para decir realmente lo importante? Entonces piensa en 3 puntos, voy a abordar esto, esto y esto. Y entonces ya si ibas en el segundo tema y ya, como dice Brian, ya te jalas bueno, regresemos al punto. Si ya no logras conectar, entonces pásate al punto 3. Sí. Pero ya por lo menos traes un poco de claridad ahí en tu mente sobre qué temas vas a jugar. Para aterrizarlo, pero que creo que es donde se necesita más expertise en cómo aterrizar el mensaje. Porque la gente, bueno, ya vamos a acabar. Y 15 minutos, y bueno, ahora sí ya vamos a acabar. Y se vuelve eterno, ¿no? No, eso también, cuando te dicen, tienes 1 hora para hablar, y hay gente que 1:15, 1:20, 1:30. Es mucho. Es terrible. Aparte, respeten el tiempo de la gente, porque es fatal que la gente ya tenía otro compromiso y así de, oye, ¿qué onda con este? No acaba. Muchos temas, pero a ver, pícale a mi botón, porque si no aquí nos seguimos, Brian, nos seguimos. A ver. Veamos. Dice... ¿Alguna vez has perdido el control de un grupo? Uy, qué fuerte estás. Ay, si han habido varios intentos de sabotaje en mi contra, nunca falta. Sobre todo cuando vamos a universidades con gente joven, claro, siempre está el chavito que una cosa es que bromee, pero otra cosa es cuando le ves la intención de querer descontrolar. Sí. Pero les voy a contar una anécdota muy breve en donde no fue un chavito queriendo descontrolar un grupo. Fue el director de una empresa descontrolando y ofendiendo al grupo. Me pareció terrible, estaba yo impartiendo un curso de la vestimenta, de cómo adaptar sus uniformes, muy padre curso. Y la gente estaba muy interesada realmente. Cuando de repente el director empieza, literal así empezó. A ver, ¿y este qué va a hacer? ¿Cuerpo de fideo? Y a ver, ¿esta qué va a hacer? Y cuando, a ver, ¿y el cabello así qué significa? Y a ver, esas uñas, no, pero ya ofendiendo. En un plan feo, no era la broma, porque te digo, estos temas se prestan para bromear bien y pasarla padre, pero él ofendiendo. Y recuerdo que pues yo trataba de controlar y todo, finalmente era el director, pero aunque sea el director, yo no voy a permitir que esté ofendiendo a la gente. Claro. Entonces me acerqué yo con la persona de recursos humanos, que fue quien me contrató, y le dije, mira, yo te voy a decir algo, yo puedo seguir dando mi curso, y puedo poner un alto aquí que sea muy evidente porque lo tengo que hacer, está ofendiendo a la gente, pero va a quedar mal tu director, ¿no? Y le dije,
Pero si tú quieres que tu inversión, lo que tú me vas a pagar a mí, valga la pena, si tú hablas con él y le dices o te controlas o te vas, porque de verdad estaba en un plan muy feo. Yo no entiendo si de verdad esa pobre gente tenía que lidiar con esa actitud. Yo creo que sí, ¿no? Porque entonces imagínate. Y entonces sí le dije a la de recursos humanos, o hablas con esta persona para que se tranquilice y se comporte como un adulto y como el director que es, o sácalo del grupo porque está ofendiendo a todos los demás. Y las personas súper apenadas, Brian, así de, ay, no, sí, qué pena, no, tienes toda la razón, déjame ir a hablar con él. Yo no sé qué hablaron con él, si él mismo decidió salirse o qué, pero la persona se fue y el curso se pudo retomar muy bien. Pero fíjate cómo como orador, pues también estás expuesto a decir, oye, digo, no vas a aplicar la de la primaria, ¿no? De o te vas o me voy, pero sí tienes que controlar. Y tienes que, cuando se te descontrola el grupo, tienes que ya ir preparado y con estrategias específicas para retomar la atención, que si ves que se están aburriendo, se están durmiendo, tienes que retomar la atención. Sí hay muchas técnicas, pero también pueden haber este tipo de casos en donde quien menos te lo esperas puede tener una actitud terrible. Sí, quieres secuestrar la atención de la conferencia y es un problema. Sí, es como recuperarla. Entonces es una lucha de poder y como lo haces, pues tienes o que sacarlo, que creo que lo que hiciste fue muy asertivo, porque no puedes restar la autoridad al callarlo enfrente de toda la gente y eso sería contraproducente para ti, para ellos y para todos. El que hablaras con esta persona y tomar autoridad, pues eso fue también positivo de ellos, porque pudo haberse impuesto a esta persona y decir yo soy el director y a mí qué me va a decir y seguir con esa dinámica. Y creo que ahí sí sería como reevaluar o terminar la conferencia, pero pues con el sentimiento de que no se pudo cumplir el objetivo. Y en esos casos es importante sí saber cómo detenerlo o cómo captar otra vez la atención del grupo y es quitándole un poco el poder a la persona que está hablando. Pero eso es algo delicado porque pues vas a tener que poner a la gente en su posición. Sí. Entonces, qué interesante en esta dinámica. Difíciles confesiones, pero yo creo que son experiencias que nos han servido para ir más preparados y decir, cuando esto suceda, ¿qué voy a hacer? Eso es. Así que entramos en nuestra zona de bits y hoy vamos a preguntarle algo a la inteligencia artificial con respecto al tema de cómo poder hablar en público. ¿Y qué te parece si preguntamos cuáles son las características de un buen orador? Ándale, esa me gusta, porque ya dimos varios tips, pero aquí seguramente nos puede decir muchos más. Buen orador. A ver qué nos dice aquí. Dice, número 1, la confianza. Y hoy vamos a hacerlo diferente, vamos a hablar de tips. ¿Qué genera confianza? Confianza es que tú te sientas cómodo. ¿Y cómo te sientes cómodo? Pues conociendo el tema, que te sientas con tu ropa cómodo, que te sientas cómodo al conocer a la audiencia y también que te sientas suelto. No tiene que ser como una cátedra, ¿verdad?, que vas a dar sobre el tema, sino que te sientas cómodo, que conoces el tema y que te representas a ti dentro del tema con la audiencia. Exacto, y recuerda como que mientras más tomes control de lo que tú puedas, es mejor. Fíjate que yo hasta tengo un pequeño, le voy a poner como nombre ritual porque es algo ya que sigo, no crean que agarre la anafre y la hierba. Pero fíjate que hasta yo para mi desayuno, cuando sé que voy a dar algo así, porque luego yo digo, y si algo me cae mal al estómago, entonces yo ya tengo como un desayuno que me cae perfecto, que es un sándwich tostadito de crema cacahuate con rebanaditas de plátano y mi cafecito. Está bueno. Y entonces, digo, no es que a todo el mundo le va a caer bien, hagan la prueba, pero hasta eso, ¿no? El saber que comiste algo que no te va a caer pesado, que no te va a caer mal al estómago, todo eso te va generando confianza. 100%. Qué buen tip eso del desayuno, me gustó. Mira, también dice claridad. Ay, sí. Esto también yo aquí voy a dar el tip porque cuántas personas muchas veces no tienen mala dicción. Y entonces hablan y no se les entiende, hay muchas muletillas. Un tip para que haya mayor claridad al hablar es leer y decir trabalenguas. Entonces, cuando tú estás practicando al decir trabalenguas, tu boca es ejercitarla. Exacto. Todo lo que tiene que ver con hablar tiene que ver músculos, tus órganos, los pulmones, por eso decía la respiración, pero también todo lo que es la boca, la lengua. Entonces hay veces que, por ejemplo, ustedes antes de que empiece un orador, si es que tienen chance ahí de verlo, hay gente que está, y la gente va a decir, ay, esa payasada, ¿qué, no?
Claro que te ayuda, Sí. porque es como un calentamiento que tú estás haciendo a todos los músculos que vas a estar ejercitando a la hora de hablar. Entonces, lee trabalenguas, haz ejercicios con la lengua. Ese ejercicio, ¿te acuerdas que alguna vez en la primaria, o a lo mejor tú que llevaste oratoria, te decían, ponte el lápiz Sí. y habla? Eso es buenísimo porque te ayuda también con la parte de la lengua y Sí, a la gesticular dicción. mucho, sí. Exacto. ¿Tú tienes algún tip, Brian, para hablar con más claridad? Pues también creo que algo básico y muy sencillo de hacer es que te grabes hablando. Grábate hablando, da un mensaje aunque sean 10 minutos, pero trata de concretar una idea, trata de llevar tu introducción, desarrollo y conclusión y después ve la filmación y date cuenta de las muletillas, como decías. También puedes observar la manera en que estás comunicando, si estás utilizando el lenguaje que quieres. Digo, yo aún voy a confesar que veo los podcasts de que estamos Sí. grabando. ¿Para qué? Para darme cuenta qué cosas puedo mejorar, porque eso Sí. siempre es muy útil. Excelente. Aquí otro dice conocimiento del tema. Eso es básico. No puedes hablar desde la ignorancia, tienes que hablar desde el conocimiento. Entonces, prepárate. Exactamente. Y luego, mira, aquí está uno que dice la empatía para conectar con la audiencia. Aquí algo que me encanta en esta parte de conectar con la audiencia, justo es esto. Si tú tienes la oportunidad de decir, ¿quiénes son las personas a las que me voy a dirigir? Yo esa es mi primera pregunta. ¿Cuántas personas son? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? Oye, son chavos de una universidad. ¿De qué carrera? Porque es muy diferente hablarle a un abogado que a un comunicólogo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué carrera? ¿De qué edades? Mientras más puedas conocer el perfil, mejor te permite conectar. Otra que es la capacidad de enganche. Y la capacidad de enganche es cómo puedes tú interesar a la gente de lo que estás haciendo. Y eso es, meramente lo vemos en redes sociales como la mercadotecnia, el marketing, cómo está promoviendo el enganchar a las personas en los primeros 3 segundos, poner personajes, imágenes. Entonces tú puedes ver qué método es el que te sirve a ti para enganchar a la gente. Si tú tienes una presencia en el escenario que enganche y que cautiva, trabaja con ello. Hablábamos un poco de eso, Vero y yo. Si estás enseñando y necesitas material visual porque la gente está más desarrollada en lo visual, utiliza diapositivas, utiliza métodos visuales. Si ves que estás tratando con pequeños, sobre todo la parte kinestésica, la parte de actividades y dinámicas, son lo que más te va a funcionar. Entonces ahí es cómo tenemos que ver desde la parte del consumidor y no desde el expositor. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que le interesa? Y hablar hacia ello. Exactamente. Mira, también dice lenguaje corporal positivo. Y lo que hablábamos en el desarrollo de este tema, tu cuerpo es muy importante. Cuando tú te grabes, como bien lo decíamos Brian y yo, luego vemos los episodios a ver si, ay, no nos pusimos jorobados, ay, nos sentamos derechitos, porque claro, tienes que ser consciente de cómo reacciona tu cuerpo, que si te empiezas a cansar empiezas a hacerte así para abajo, o que si te empiezas a aburrir o sea, tienes que ser consciente de cómo eres. El contacto visual es básico. Bien lo dijo Brian en un principio. La audiencia tiene que sentir que realmente los viste a todos en algún momento. Si es algo que estás haciendo uno a uno, no debes perder contacto visual con esa persona, porque el contacto visual, abrir el contacto visual, mantener contacto visual, es que estás interesado, que estás conectando. Si tienes una audiencia de 15, 20 personas, pues perfectamente te da tiempo de ver a cada uno de ellos mientras estás hablando, literal a cada uno de ellos, es una audiencia pequeña. Pero si ya tienes 30, 40, 50, 100, 300, pues tampoco es que vas a estar viendo a todos, pero hay técnicas, si quieres decir una de volada, es imaginarte que hay un 8 acostado en el auditorio o un infinito. Entonces tú vas pasando tu mirada hacia arriba, hacia abajo, luego te vas del otro lado derecho hacia arriba, luego bajas a la izquierda. Por eso es que cuando vamos a un concierto, todos en donde sea que nos sentemos podemos decir, Luis Miguel me volteó a ver, porque es esta A lo técnica. mejor la viquina me vio a los ojos. Me vio y me la dedicó. Pero sí es una técnica y que es real y la gente sí va a sentir que claro que me vio. Sí, muy cierto. Y otras cosas que ya tomamos, la modulación de la voz, que no hagamos como cambios bruscos, pero tampoco tengamos una voz pasiva y aburrida, sino que estemos acentuando las palabras, que estemos enfatizando, que estemos haciendo las cosas de una manera que cautive a la persona que está escuchándonos, porque te duerme, digamos, mi estilo de voz es pasiva, es como si te pudiera narrar un libro para que te duermas. Entonces
Entonces tengo esa capacidad de comunicar, pero también puedo ser enfático, utilizar otras herramientas. Y Vero es más dinámica. Vero tiene más como empuje en su voz y más emoción, transmites más cosas. Y debemos de encontrar como el cómo modular, digamos yo, de no caer en hacia abajo la frecuencia y tú como alinearla también no tan arriba, sino modularla, es parte de la práctica. Y sabes que, Brian, también es básico las pausas. Aprendan a hacer pausas y no le tengan miedo a las pausas, porque hay veces que decimos, quedarme callado, todo el mundo me va a voltear a ver. Que no, tranquilízate, haz una pausa y eso te da tiempo de enfatizar, de decir tu mensaje clave, de ordenar tus ideas, pero no, y también de no decir muletillas. Las pausas ayudan muchísimo. Y mira, por último, que hay algo que me encanta y dice pasión y entusiasmo. Y yo creo que cuando tú hablas justo de lo que sabes, de lo que te gusta, de lo que has vivido, la gente lo nota. Y cuando hablas con pasión es cuando mejor transmites a la gente y seguramente te ha pasado muchas veces, Brian. A mí, gracias a Dios, me ha pasado muchas veces que la gente llega y se te acerca y te dice, se nota que te encanta lo que hablas, se nota que te encanta tu trabajo. Entonces dices, qué padre que se note ese amor a lo que tú tienes, porque de alguna forma yo creo que eso también te ayuda a darte credibilidad y autoridad en un tema. Y saber que eres humano y que tener autoridad no necesitas saberlo todo, pero si lo que tú sabes y lo transmites realmente lo haces con pasión, la gente lo nota, lo siente y lo agradece. Sí, 100%. Sí, la gente conecta más por la emoción que por la razón. Entonces, ahí está, cómo ser buenos oradores. Pongan en práctica todos estos tips, grábense, mándenos sus videos. y qué mejor que ponerlo en práctica, de verdad, porque es padrísimo poder conectar con la gente y tener la oportunidad de expresar lo que uno trae. Sí, sí, nos encantaría verlo. Le damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Ya llevamos varios, ¿verdad? En esta temporada, sí. Pero ha sido todo un viaje de emociones, de recuerdos y qué bonito es poder llegar al punto de transmitirlos y dar un mensaje positivo a toda la gente y agradecemos, Vero y yo, de verdad el haber creado esta comunidad y que sean ustedes parte, que se sigan sumando. Por favor, escríbanos, queremos escucharlos, no solo que nos escuchen y ver qué otros temas les gustaría que tocáramos. Así es, y muy atentos a nuestras redes sociales porque ahí ya hemos hecho varias veces encuestas sobre los temas que les gustaría que abordáramos. Entonces, no crean que estos temas solo nos las sacamos de la manga. También ustedes nos han dado esa retroalimentación, lo cual nos encanta, porque así hemos sacado el de procrastinación, el miedo, bueno, varios han salido ahí de encuestas que hemos hecho. Entonces, síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todo y denle ahí suscribir y compartan porque ahora estamos muy agradecidos de que estamos creciendo más y más. Y nos vemos, ¿qué te parece, Brian? En el próximo episodio. Hasta la próxima. Y para los que se quedaron con con ganas de más de este tema, así como nosotros, vámonos corriendo a Patreon, porque nos vamos a ver allá con más tips, más técnicas para poder hablar bien en público. Y por supuesto, una pregunta extra del confesionario, que estas se ponen buenas y me encantan. Así que gracias a todos nuestros suscriptores y los que todavía no están ahí, denle click, suscríbanse y nos vemos por allá. Ahí nos vemos.